Bueno, bienvenidos a esta clase donde vamos a revisar el capítulo de vía aérea. Si bien es cierto es un módulo de trauma, nosotros vamos a revisar la parte de la vía aérea un poco en paralelo y quizás alejándonos del tema central de trauma. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante tener fijos algunos conocimientos del manejo de la vía aérea, especialmente en todo este tiempo, ¿no? Donde hemos tenido necesidad de manejar muchísimo esta cuestión de la vía aérea artificial. En algunas partes nos detendremos a analizar la cuestión de situaciones especiales en trauma, pero en términos generales la vía aérea es un asunto muy importante. Entiendo que lo habrán revisado varias veces, pero sí me gustaría fijar algunos conocimientos el día de hoy. Entonces, arranquemos. Sí están viendo las diapositivas, ¿no? Sí, Doc, sí se ve. Sí se ve. Entonces, este es parte de un curso de simulación que solemos hacer con el doctor Freddy Maldonado. Las diapositivas son tomadas de allí. Entonces, ¿qué pretendemos con esto de la vía aérea? Es el primer paso en la resucitación de un paciente críticamente enfermo. Entonces, es algo habitual en nuestra práctica como intensivistas, ¿verdad? ¿Por qué es súper importante? Porque no solamente la hipoxemia por sí sola tiene sus efectos deleterios en el cuerpo, ¿no? La cuestión respiratoria, oxigenatoria, que ataca al cerebro, etcétera, etcétera, sino también que cuando la hipoxemia es muy profunda, puede llevarnos al colapso cardiovascular. No sé si ustedes se han fijado que hay algunos pacientes que tienen hipoxemia, que aunque no se nota que no se ve que esté en estado de choque, empieza a subir el lactato. Y eso es habitualmente por hipoxemia. Entonces, nos puede llevar al colapso cardiovascular por sí sola la hipoxemia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Realizar una evaluación rápida y completa de la vía aérea, asegurar la vía aérea y familiarizarse con algoritmos de vía aérea difícil. Sé que de pronto en el programa de estudios de este módulo no está la vía aérea difícil, pero vamos a tocarlas del día de hoy. Me parece que es importante. Entonces, para nosotros tener experticia en la vía aérea, nosotros tenemos que tener conocimientos, tenemos que tener buen juicio clínico y además habilidades. Entonces, esto es haciendo, no solamente es la teoría, esto hay que hacer. Y hay que hacer y repetir, repetir, repetir. Que les puede suceder lo que me ha pasado personalmente. Mientras yo más seguro me sentía de un procedimiento, es justo cuando se me complica uno. Entonces uno dice, no, vía aérea, vía aérea, vía aérea. Tontera, presta otra, presta otra, presta otra. Y llega un momento en que toca la vía aérea difícil, anticipada o no anticipada, y es cuando uno tiene que recapitularse y bajarse un poco. No, sí, yo soy un experto en esto, no. Tranquilo y trabajemos, ¿ok? Entonces, conocimientos, buen criterio y habilidad. Es lo que necesitamos para la vía aérea. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Cuáles son los conceptos que manejamos? Sí, que lo primero que hay que hacer es abrir la vía respiratoria, la maniobra del mentón y la mandíbula para que se quede expedita la vía respiratoria, la tracción mandibular en casos en que no se puede hacer la maniobra del mentón, ¿no es cierto? Especialmente los pacientes con trauma cervical. Sí, deberíamos dejarlo ahí y continuar en nuestro asunto del trauma, pero creo que hay cosas mucho más importantes y de ahí tenemos que partir desde la anatomía. Sería muy bonito que todos los pacientes vengan así, ¿cierto? Entramos con el laringoscopio, con la fibra y encontramos esto. Entonces, pasa el tubo, veo que el tubo pasa a través de las cuerdas vocales y todo es absolutamente felicidad. Desafortunadamente, no siempre es así, ¿cierto? No podemos encontrar esto. Es muy raro que encontremos así, pues peor en pacientes críticamente enfermos. La anatomía la tenemos bastante clara. Dispositivos hay muchos dispositivos. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando yo llego a una unidad, sea unidad de cuidados intensivos, unidad de recuperación, unidad de anestesia, sala de operaciones, unidad de choque de la emergencia, debo estar familiarizado con los tipos de dispositivos que tengo para intubación y dispositivos supraglóticos. Fíjense que hay algunos. Es una mascarilla laringea, esta es mascarilla laringea que tiene más un canal gástrico, este es una mascarilla laringea que también puedo intubar a través de ella, o simplemente un tubo endotraqueal. Entonces, yo debo estar familiarizado con todo este tipo de dispositivos.
Por eso es sumamente importante que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, cuando estamos aprendiendo y tenemos aulas de simulación, tengamos todos estos dispositivos para estar familiarizados de cómo se utilizan, cómo funcionan, para cuando nos toque utilizar en la vida real, estemos con el conocimiento y ya con alguna destreza de cómo colocarlos. Todos nos hablan de la necesidad de la vía aérea, ¿cierto? En el algoritmo del BLS, pues el soporte vital básico es sí que la vía aérea, la vía aérea, la vía aérea, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son las indicaciones de nosotros asegurar la vía aérea, de intubar a un paciente? Tenemos indicaciones que son indicaciones por gasometría, indicaciones por la cuestión neurológica, por la cuestión de evaluación clínica, o además por otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, acá los revisamos. ¿Cuáles son los parámetros gasométricos en los que se recomienda asegurar con una vía aérea artificial? Un pH menos de 7.25, con un CO2 más de 50 y una P2 menos de 60. Sí, pero esto es muy, muy, muy amplio, ¿no? Porque puede ser que yo tenga un pH menos de 7.25 por un problema metabólico, puede ser que tenga un CO2 de 50 con pH 7.40, o puede ser que tenga menos 60 de PO2, pero con aire ambiente. Entonces, tiene muchos bemoles como una indicación exclusivamente gasométrica. Tenemos indicaciones por parámetros neurológicos, el coma. Pero también aquí hay una discusión con los neurólogos. Los neurólogos dicen el coma por sí solo no es indicación de intubación. El coma sin reflejos protectores de vía aérea, esa sí es indicación de protección de la vía aérea. Hay muchos neurólogos que dicen, no, sí, el paciente está en 7 de Glasgow, pero defiende muy bien, tose muy bien, no vemos que se estén aspirando, entonces ¿para qué lo vamos a intubar? Entonces esto sí también hay que tener mucho cuidado, por eso cada paciente tiene que ser individualizado, personalizada su atención. Deterioro neurológico, pero que haya una perfusión cerebral inefectiva que llegue a la agitación y confusión. Y esto lo hemos visto mucho en la pandemia. Hay pacientes que están agitados, delirados, y nosotros estamos tratando de administrarle muchísimo antipsicótico porque pensamos que es neurocovid, etcétera, etcétera, y es la hipoxemia, solamente la hipoxemia. Y corrigiendo la hipoxemia, probablemente el paciente deja de estar delirado. Pero claro, es un asunto distinto, no se puede corregir fácilmente con métodos no invasivos, esto que intubar al paciente. Pacientes que están en estado de choque, hipoperfundidos, pues de pronto necesita asegurar la vía aérea. Hace algunos días yo tenía un paciente que estaba con un infarto, un Kilir 4, y que empezó a delirarse. Decíamos, pero ya mejoró la perfusión, el lactato se aclaró, la situación central se normalizó, el delta CO2 está normal, no tiene acidez metabólica, pero el paciente sigue desorientado y cada vez está más desorientado. Y claro, estaba hipoxémico y el asunto de la hipoxemia le llevó a la máquina y después de estar en máquina, pues recuperó y está después orientadito y todo lo demás. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Deterioro de la perfusión cerebral. El paciente confuso, agitado, habitualmente tiene una causa y dentro de esas causas, como ustedes ya habrán leído los artículos del Critical Care, el ABCD, del delirio, habitualmente es hipoxemia uno de los factores. Cuestiones clínicas, datos de insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son esos? La mala mecánica ventilatoria que nosotros hablamos, ¿cierto? El paciente no intubado. Aleteo nasal, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal o retracción sifoidea. A veces nos olvidamos de esto. Es mala mecánica, sí, pero ¿qué parte de la mala mecánica? Tiene aleteo, tiene tiraje intercostal, ya está con disociación tóraco-abdominal, o de pronto ya vemos retracción subsifoidea. Entonces aquí utilizamos un término feo, no está panseando el paciente. Entonces, estos son ya indicación de que el paciente necesita vía aérea artificial. Taquipnia más de 30 y bradiña menos de 10. Choque profundo, apneas, asma complicada, pues no, con datos de severidad, igual que el EPOC con datos de severidad. Y otros procedimientos, por ejemplo, la anestesia general y el RCP avanzado, pero eso cuando ustedes hacen el ATLS, pues indican momentos, ¿no? Para hacer la intubación dentro de la reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda de las indicaciones? ¿Estamos claros? Sí, está claro. ¿Sí? Sí, está claro. Perfecto. Bueno. Entonces, avancemos.
Perfecto. Entonces, acá vamos a ver nosotros, un poquito para acá, algunas consideraciones en cuidados intensivos. Primero, ¿se debe intentar terapias no invasivas? Pues claro, si nosotros podemos evitar que el paciente llegue a intubarse, pues muchísimo mejor. Esa es la tendencia actual. Antes no, todos a máquina, rápido. Ahora no, tenemos terapias no invasivas que se han demostrado ser efectivas en algunos tipos de pacientes. Entonces, deberíamos procurar tomar este camino de las terapias no invasivas. Pero siempre una terapia no invasiva debe procurar no retrasar la intubación en el paciente que tiene indicación de intubación. ¿Ok? Entonces, cuidado con retrasar la intubación. Muchísimo cuidado. Pero, ¿cuáles son los pacientes candidatos a utilizar terapias no invasivas y no intubarlos? Los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria aguda nueva, que no está muy clara, pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Pacientes con falla cardíaca, pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico en el contexto de infarto agudo del miocardio. Este tipo de pacientes se ha visto que les va mucho mejor, en el apoyo descompensado también, utilizar terapias no invasivas antes que intubarlos. ¿Ok? Un paciente que tiene una neoplasia hematológica, que hace insuficiencia respiratoria, yo debería probar una terapia no invasiva antes de llegar a la ventilación mecánica invasiva. Igual, un paciente EPOC descompensado o un edema agudo de pulmón cardiogénico, yo debería intentar estas terapias. Pero si luego de un tiempo establecido, según mis protocolos, según lo que yo voy leyendo, no tengo respuesta adecuada, no debo retrasar la intubación. Entonces, la primera cuestión en cuidados intensivos, una premisa es, mejor no la intubes. Intenta no invasiva cuando tiene indicación, pero tampoco retrases la intubación. Entonces, esto debería estar bien claro en los protocolos de donde yo trabajo. Es decir, tengo paciente con choque cardiogénico, edema agudo de pulmón. ¿Ok? Inicio ventilación no invasiva, porque es hipoxémico. O sea, ¿a qué tiempo le valoro y con qué parámetros yo decido intubarle o no? ¿Qué escala voy a utilizar? ¿Ok? Voy a utilizar HACOR, voy a utilizar algún score clínico que según nuestra experiencia, no sé, ¿qué vamos a utilizar? Y no retrasar esa intubación, es súper importante. El segundo paso es que si yo al paciente ya decidí que voy a intubarlo, no me debo olvidar jamás de dos cosas. Primero, de preoxigenarlo. Y esto vamos a repetir frecuentemente durante esta clase. Preoxigenar al paciente. En cuidados intensivos hay algunos nuevos métodos de preoxigenación. Entonces, si yo tengo un paciente que está con catéter nasal de alto flujo, puedo preoxigenarlo con eso. Y no es necesario estar, no, quita la cánula y préstame el ambú para preoxigenarlo. Puedo preoxigenarlo con la cánula de alto flujo o con ventilación no invasiva. Tengo ventilación no invasiva, puedo preoxigenarle, pongo 100%, le dejo un rato que se vaya preoxigenando, denitrogenizando los pulmones, y ahí paso a intubarlo. Entonces, es un método ampliamente utilizado ahora, inclusive hay un artículo que vamos a revisar más tarde en la clase, donde realmente este tipo de usos son indicados ahora en cuidados intensivos. Otro de los aspectos que sí que hay que cuidar siempre es el CO2. El CO2, en el momento de intubación, estamos preocupados mucho de la oxigenación, nos olvidamos del CO2, nos olvidamos del pH y nos olvidamos que el paciente se choca por hipercarbia, porque hace acidemia respiratoria. En cuanto a la ventilación mecánica invasiva, ustedes ya saben, hay premisas, cuidar muchísimo la driving pressure. En este artículo se hablaba muchísimo también del poder mecánico. Ahora, ustedes saben más que nadie que eso está todavía en discusión según algunas escuelas. Es preferible el paciente darle rápida atención con intubación y ventilación mecánica invasiva si es que necesita y tratar de sacarlo lo más pronto posible para evitar que el paciente haga debilidad adquirida en la UCI. Y también hay que tener mucho cuidado, aparte de la presión drive, hay que tener muchísimo cuidado con las asincronías, porque las asincronías se asocian con mortalidad, sumamente importante. ¿Ok? Hay que saber interpretar la sincronía, o sea, valorarla, interpretarla y darle solución. No todas las asincronías se solucionan relajando al paciente. Eso tienen que tenerlo ustedes bastante claro. Su camino todavía está un poco largo en cuidados intensivos, pero si algo se deben tener claro es que las asincronías
no se solucionan solamente con rocuronio, ni aumentando la sedación. Eso es como decir, es hipotenso, ponle norepinefrina y nos vemos. O, es hipoxémico, sube la FIO2 y nos vemos. Esos intensivistas no queremos, ¿ok? Queremos formar otra clase de intensivistas analíticos, pensantes, y que puedan resolver, pero sabiendo que están atacando. ¿Cierto? Hay que tratar de extubar pronto a los pacientes y hay que prevenir la reintubación. Si intubo a un paciente, estoy pensando en cuándo sacarle, pero que sacarle, desconectar el ventilador mecánico y extubarle sea cuidadosamente analizado para que no tenga que reintubarse. ¿Cuántas veces nos ha fracasado una extubación? Entonces hay que tener visión para prevenir que ese paciente se reintube. ¿Cuáles son los pacientes que pueden fracasar? Los de POC, los pacientes de cirugía cardíaca, los pacientes en choque cardiogénico. Si yo ya intuve uno de estos pacientes, cuando le saque, parece que es buena idea utilizar terapias no invasivas, sea ventilación mecánica no invasiva o sea catéter nasal de alto flujo. ¿Ok? Me olvidaba también los pacientes de cirugía abdominal grande. Entonces, pacientes, pronto, si está abierto el intestino, pues obviamente no vamos a utilizar ventilación no invasiva, vamos a utilizar una cánula de alto flujo, pero son pacientes que también podrían beneficiarse. Eso en términos generales, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la vía aérea, la ventilación. Ahora, fíjense en este cuadrito que es súper importante. La intubación en UCI es un campo de guerra, pues deberíamos estar bastante preparados para esto. Y vamos a ver escenarios distintos y de pronto son los escenarios con los cuales nos identificamos. Ambiente ideal, 6 miembros del equipo de intubación, ¿sí? Donde hay un primer intubador, un segundo intubador, ¿sí? Él solo tiene chance de 3 intentos, él tiene chance de 3 intentos. Pues siempre hay un segundo intubador que está listo por si el primero falla. No hay que sentirse mal si uno falla en la intubación, ¿sí? No deja de ser menos intensivista si uno falla. Todos hemos fallado alguna vez. Y de pronto hay una persona con más experticia, más suerte, más serenidad u otra visión que se acomoda mejor a la intubación. A todos nos ha pasado, es que tranquilos si es que alguna vez fallaron en una intubación. Tuvo que venir un ERE mayor o inclusive un ERE menor a ayudarles. Pues así es esto. Lo importante es el paciente, no el ego. Mucho cuidado con aquello. No, es que va a la cuarta, a la quinta. No, no, yo sí puedo, yo sí puedo. No, para y sal. Sí me ha tocado a veces a mí decir, ya, sale aquí. Siguiente. Otro intubador. Porque creemos que se nos golpea el ego si no podemos un procedimiento. O se nos golpea el ego y nos hace ser imprudentes. Si yo ya al tercer intento no pude, mejor retírate, busca a otra persona, busca ayuda, busca a alguien más experto o alguien que esté más sereno para que lo pueda hacer. Eso es muy importante, saber detenerse en los procedimientos. Igual que en las vías centrales, pinche, no, o sea, deja que otra persona que esté más despejado venga y lo haga. No eres menos intensivista por eso, más bien eres mejor intensivista porque eres responsable con tu enfermo. Entonces, mucho cuidado con aquello. Acá tenemos 2 intubadores, tenemos una persona lista con el equipo para hacer una cricotomía, tenemos lista a la persona que se va a encargar de la monitorización y de administrar las drogas, tenemos aquí un circulante y tenemos un líder del equipo. Fíjense, 2, 4, 6 personas en el equipo. Tiene que haber listo el equipo de vía aérea, lista la monitorización, todo lo que implica no prepararse para una vía aérea. Ambiente ideal. En nuestro medio, bien difícil, súper difícil. Entonces, ambiente con 5 miembros, un intubador y esta persona que se encarga de las drogas y monitorizarle podría ser el segundo intubador. La persona encargada del equipo de cricotomía y el circulante. Acá el líder, observando, vigilando todo y dando órdenes. Fíjense que el líder no se intercambia, ¿no? Porque uno diría, ¿qué es lo natural? Que si el primer intubador falla, el líder vaya e intube, pero no. El líder es importante porque tiene una visión general amplia de todo lo que está pasando. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que les mandan a intubar a un paciente y el médico intensivista o una persona que está con más experiencia en la guardia se queda a un lado viendo, es mejor ver el bosque antes que ver solamente un árbol. Entonces el líder está viendo el bosque, está viendo todo lo que sucede alrededor de esa intubación o de ese procedimiento, es porque su experticia hace que él pueda tomar más decisiones viendo las cosas desde un poco más, un ángulo más amplio.
Entonces el líder se queda acá. Pero en lo que nosotros más nos desenvolvemos es en esto. Siempre ambientes con poco personal, con las justas hay enfermera que nos ayude. Entonces, aquí sí le toca a la segunda persona que está encargado de drogas, monitor, ser el líder también. Esto sí es un escenario mucho más complejo, no tan recomendado, no recomendado, pero a veces nos toca así. Y creo que esta es la realidad de la mayoría de terapias intensivas, especialmente en este tiempo de pandemia donde hay muchos pacientes y poco personal. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda en esta parte. ¿Estamos claros o ya se fueron? Creo que está claro todo. Eso, claro. Sí, es interesante eso. Lamentablemente muy pocas veces hay ese mundo ideal donde cada uno tiene una función distinta y el equipo puede ser completo. Exactamente, es muy difícil tener un equipo completo. Y más aún, fíjense que acá se repiten todos los escenarios, alguien listo con un equipo de cricotomía. Eso yo no he visto hasta ahora. Entonces, bueno, así las cosas. Pero aquí se ve poco, realmente fue una foto mala. Pero la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos pone una lista de chequeo para tener presente en la intubación el team y prepararse, ¿cierto? Ellos son los creadores de la estrategia Prepari. Es un acrónimo. Nosotros nos van a indicar cuáles son los pasos para tener una intubación exitosa. Entonces, primero, prepare el paciente. ¿Cómo preparo el paciente? Debo tener un acceso venoso o un acceso intraóseo, si es que no tengo accesos venosos, que sea adecuado. Adecuado es lo que nosotros hablábamos en trauma. Tienen que ser vías gruesas, cortas, en venas grandes. No es necesario que tenga la vía central, ¿sí? Si es una situación de emergencia, tiene que tener un par de buenas periféricas, es mejor que tener una vía central. Claro, en el escenario en que la terapia intensiva, donde yo puedo obtener primero acceso venoso central, además, qué bueno, porque ya vamos a ver una cuestión muy importante de la hemodinamia para intubar. Pues tiene que tener un acceso intravenoso, que sea adecuado, donde pasen las drogas, donde pueda yo solucionar problemas. Optimizar la posición, ¿sí? El paciente está semisentado, está arrimado en una superficie dura, voy alineando los ejes o no. Entonces, todo eso está dentro de optimizar la posición. Entonces, voy haciendo mi checklist. ¿Cómo yo valoro la vía aérea? ¿Sí? Lo primero que dicen ellos, identifique si es que yo debo hacer una cricotomía, ¿dónde está la membrana cricotiroidea? ¿Sí? Busque. Antes de otra cosa, busque. Si yo tengo una situación de emergencia, ¿dónde está la membrana y cuál va a ser mi acceso para hacer una cricotiroidectomía? Perdón, un acceso cricotiroide. Entonces, mucho ojo con eso. Y esto se repite frecuentemente en el prepare al paciente. ¿Es una opción este paciente hacer una intubación con el paciente despierto? Entonces, cuando vemos los bemoles que tiene la vía aérea difícil, a veces el sedar profundamente y relajar al paciente no es tan buena idea. En el paciente crítico, así con acidemia metabólica, también no es muy buena idea tenerlo profundamente sedado y relajado. Porque si ya tiene acidez metabólica, el pH está bajo y yo dejo que se acumule CO2 relajando al paciente, podría tener profundización de la acidemia y consecuentemente hipotensión o parada cardíaca. Entonces, ¿es una opción en este paciente que se le intube despierto? O bueno, al menos disociado. Tengo que estar preparado para aquello. ¿Cuál es mi preoxigenación óptima? ¿Okay? ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar catéteres de alto flujo, ventilación no invasiva con CPAP, voy a utilizar un AMBU. ¿Qué voy a utilizar? ¿Sí? O simplemente la máscara, le dejo la que tiene puesta, le pongo al 100% y le dejo ahí. Optimizar el estado del paciente. Necesita fluidos, necesita vasopresores, necesita neutrópicos. ¿Qué necesita el paciente para tener su hemodinamia estabilizada para poder proceder a la intubación? ¿Es alérgico el paciente? ¿Tiene elevado el potasio y no puede utilizar succinilcolina?
Todo eso tiene que estar en el prepare al paciente. ¿Ok? Segundo, prepare el equipo. Mi monitorización está bien. ¿Qué tengo para monitorizar? Tengo saturación de oxígeno, tengo un ETCO2, tengo electrocardiografía, tengo presión arterial. Entonces, si tengo todo esto, pues hago una checklist. Chequeé su equipo. Debo tener tubos endotraqueales de diferentes French, diferentes calibres. Ya probé el tubo que yo calculé. Voy a colocar un 7,5, voy a colocar un tubo 8, téngame un 7,5, téngame un 8. Probé cómo está el back de ese tubo. Hago una prueba, hincho y deshincho el back, veo que no tenga fugas, que no esté roto, que no esté dañada la válvula. ¿Sí? Tengo 2 tipos de laringoscopios, al menos 2 tipos de hojas de laringoscopios. Nosotros en Latinoamérica habitualmente utilizamos la MAC 3, porque va un poco con nuestra estatura, con nuestro biotipo. En otros lados, la 4. Entonces debo tener al menos 3 y 4, ¿verdad? Tengo videolaringoscopía disponible. Si la tengo lista, ¿no? El rato del susto, no, consígueme el videolaringoscopio. Lo tengo listo porque voy a intubar. Más aún si yo valoro y el paciente tiene proyectos de vía aérea difícil. Tengo un estilete luminoso, un buggy. Tengo mi succión y está funcionando la succión. Entonces yo reviso la succión antes de empezar a intubar al enfermo, yo reviso que la succión esté funcionando. No que ese rato conectan y no, ¿sabes qué? No vale el flujómetro, tráeme otro. No, que no vale el canister. No, tiene que estar probada antes de empezar con el proceso. ¿Qué dispositivos supraglóticos dispongo? Que debo disponer de dispositivos supraglóticos. Lo que yo he visto, mascarillas laringeas, lo que tenemos habitualmente en las unidades. Cánulas de Guedel y dispositivos nasofaringios. Entonces, cuando hacemos otros del BLS, la CLS nos enseña a colocar, ¿no es cierto?, la cánula de Guedel o la cánula nasofaringia. Tengo dispositivos flexibles para la vía aérea. Tengo bueno, dice TRI, pero acá lo conocemos con el track. Y tengo listo un set o un equipo de traqueotomía percutánea. Entonces, este es lo que se sugiere que debes tener listo para iniciar una intubación. También chequeo qué drogas dispongo. Entonces, digo, dispongo de ketamina en el paciente crítico para la intubación. Parece que es muy buena idea tener ketamina para la intubación. ¿Qué tipo de relajantes musculares tengo y cuáles están indicados o contraindicados en mi paciente? Por ejemplo, ¿qué relajantes musculares puedo utilizar un paciente con hipercalemia? ¿Qué relajantes musculares puedo o no puedo utilizar un paciente que tenga algún tipo de miopatía o enfermedades de la unión neuromuscular? Porque puedo condenar a un paciente que se quede en máquina meses si es que no estoy pendiente, si es que tiene alguna enfermedad de la unión neuromuscular. Utilizo un relajante muscular equivocado y lo dejo a ese paciente dependiente de máquina meses o para siempre. Mucho cuidado cuando yo elijo el tipo de relajante muscular. Tengo lista la sedación, le voy a dejar con sedación, le voy a dejar con analgesia, tengo listo y preparado. No, ya le intubo, logro intubar, es difícil, el paciente ya está pataleando, yo recién voy a preparar la sedación con la que le voy a dejar. Pues todo eso ya debo prepararme. ¿Ok? Luego preparo mi equipo. Les asigno los roles. Usted va a ser el circulante, yo voy a ser el líder, tú vas a ser el primer intubador, tú vas a ser el segundo intubador, tú vas a estar listo con el equipo de crico, tú vas a monitorizar y colocar drogas. Entonces, ya les asigno roles, digo, por ejemplo, digo, a ver, tú, Carla, vas a ser la primera intubadora, tú, Franklin, vas a ser segundo intubador, y así, voy asignando roles a todos para que todos tengan claro la misión. Es igual que en el ACLS, dice, usted, tráigame un DEA y llame al sistema de emergencias, ¿cierto? Entonces, usted, señalando y haciendo contacto visual para que tengan claro su rol. Es súper importante. Hay que verbalizar, haciendo los roles acá, como vimos de acuerdo a cuánto personal tenga, y a quién voy a llamar si necesito ayuda. ¿Sí? Si ya estamos intubando entre los médicos residentes de la unidad, digo, a ver, si es que tengo problemas, ¿a quién voy a llamar? Voy a llamar al intensivista. Si no tengo el apoyo del intensivista, el del tratante, o el tratante, o estamos haciendo entre tratantes y también fallamos, voy a llamar al anestesiólogo. ¿Cuál es el número del anestesiólogo? ¿Ok?
o voy a llamar al emergenciólogo que me ayude porque no hay anestesiólogo. Entonces, ¿a quién voy a llamar? ¿Cuál es el número? Estar listo para la emergencia. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de prepararnos para la dificultad. Si todo fue bien, perfecto. Pero también yo debo estar listo por si tengo vía aérea difícil. Entonces, ¿puede fallar la intubación de mi paciente? Es lo que me debo preguntar. ¿Sí? Entonces, si falla, yo debo tener diferentes planes. El plan A de siempre es drogas y laringoscopía directa intubado. Pero si me falla eso, debo tener claro que mi plan B, por ejemplo, va a ser un dispositivo supraglótico, una mascarilla laringe, por ejemplo. Puede ser que no tengo eso y le voy a dejar con ventilación por mascarilla y bolsa de resucitación antiinflamable, el AMBU, hasta que le pase el efecto de sedante y relajante neuromuscular para que el paciente se despierte y ya no se intuba. Eso habitualmente es en los anestesiólogos, que en las cirugías programadas, que pueden decir, ¿sabes qué? No le intubo. ¿Sí? O tengo que hacer una traqueotomía de emergencia o puedo hacer una cricotomía utilizando el BUMS. ¿Sí? Entonces, todo esto está claro, todo esto está comprendido. Y para ustedes, ¿hay alguna pregunta o duda? Todo está claro. ¿Sí? ¿Alguna vez se han preparado para así? No. No, ¿verdad? No, eso no pasa en la vida real. Realmente no se gusta. Eso no es la vida real. Solo Ya, en el perfecto. Megacode que se hace en el ACLS nomás pasa eso. Yo no he visto. Ya. Permítame un segundito que tengo una llamada de un colega que creo que está infartando. Permítame un segundito. Permítame un segundito. Entonces, como le estaba diciendo, este es el algoritmo sugerido por la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos. Entonces, hay varios algoritmos, ¿no? Pero básicamente es la estrategia prepare. Para el paciente, prepara el equipo, prepara tu equipo, el equipamiento, prepara a tu grupo y prepárate para la dificultad. Entonces, podemos diluir o desmenuzar este algoritmo así. Preoxigenarle y posicionarle, ¿cierto? No le quites el oxígeno. ¿Para qué le quitas? Preoxigénalo con lo que tenga, ¿sí? Eso sí, incrementa todo lo que puedas del oxígeno suplementario. Y empieza a alinear los ejes del paciente, que vamos a ver. Entonces, empieza a alinearlo, ponlo en posición, dale todo el oxígeno suplementario que puedas, prepáralo, preoxigénalo y posiciónalo. Segundo, la resistencia. Entonces, ¿cuánto puede tolerar mi paciente? Pues lo voy preparando. Incrementa la frecuencia con que evalúan los signos vitales, ¿sí? No lo pongas plano todavía a tu paciente. Si todavía no le vas a intubar, no lo cambies a posición plana. Déjalo en semifowler. Eso le está ayudando en su insuficiencia respiratoria, más aún si es un problema cardiogénico. Y si es que puedes, vacía el estómago para que no tengas sustos de neumoaspiración. ¿Ok? Examínalo, ¿sí? Examina la vía aérea. Identifica la membrana cricotiroidea, ¿sí? Claro, no des órdenes vagas. Téngame un tubo 7, bueno, un 8. No. Tienes que ser claro con las cosas. Asignar roles. Hablar claramente. Necesito un 7.5, necesito un 8. Necesito que tenga una guía ya puesta en palo de golf. Pruébame el back, cómo está, funciona, no funciona, infla y desínflalo. Vamos a disociarlo con ketamina, vamos a intubarlo con rocuronio, necesito que esté preparado midazolam y fentanilo para dejarlo en infusión o no, o Precedex, fentanilo, morfina, lo que ustedes ya tengan planificado para ese enfermo, pero dando planes absolutamente claros, ¿sí? Tener claros el plan A, el plan B y el plan C, etcétera, etcétera, ¿cierto? Anunciar, vamos a hacer laringoscopía directa con MAC 3, y si nos falla, vamos a poner una máscara laringea número 4.5, 5.5, 5, no sé, lo que tenga, lo que esté preparado para la vía aérea de mi paciente, ¿sí? Y todo el mundo debe conocer el plan y debe saber cómo vamos a irnos moviendo. Si nos falla eso, vamos a hacer directamente una crico, vamos a hacer una traqueotomía percutánea o vamos a utilizar el video. ¿Ok?
Atentos, ¿a qué? ¿A qué dosis voy a utilizar? Digamos, a este paciente quiero disociarlo bien, voy a ponerle 1.5 miligramos por kilo de ketamina, le voy a poner 0.6 miligramos por kilo de midazolam, le voy a dar, no sé, 1 miligramo por kilo de propofol. Todo eso ya debo tener claro y debe estar muy en conocimiento todo mi equipo. De pronto es buena idea, como hacen los anestesiólogos, ellos utilizan muchísimo la efedrina. Entonces, ven pacientes muy hipotensos, antes de intubarle, un bolo de efedrina para poder intubar sin problema. Entonces, es una práctica que está aceptada, que es recomendada. ¿Sí? Mucho cuidado. En los pacientes, volvemos a repetir, no lo pongan en posición de intubación prematuramente. Puede exacerbar la insuficiencia respiratoria, puede el paciente empezar a agitarse, puede ser que el paciente se les hipotense. Mucho cuidado, no hacer ese tipo de cuestiones. Y explorar muy bien cuáles van a ser mis planes, y al final, si yo cumplí mis planes, ya reviso todo se cumplió adecuadamente, tengo que interactuar con mi equipo, decirles, ¿sabes qué? Para la próxima no seas así el palo de golf, no le pongas tan rápido la ketamina, o ¿saben qué? Todo muy bien, felicitar a tu equipo. Eso es parte del convivir. El intensivista no se apoya, pum, 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 nos vemos, ¿no? Tiene que saber movilizar a su equipo y tiene que también, cuando se realizaron bien las cosas, agradecer. Si no hicieron bien las cosas, también agradecer, pero hacer una retroalimentación con el equipo. ¿Sabe qué, licenciada? No se ponga así tan nerviosa. Si es que estamos en un asunto de susto, más bien tranquila, respire, pregunte si tiene dudas, nadie se va a enojar porque pregunte, y cosas así, tranquilizar al equipo. Lo peor que uno puede hacer es perder la calma. Si uno pierde la calma, no sirve para esto. Mejor cámbiese de especialidad. No debe perder la calma. Si empezamos a gritarnos el rato del susto, si empezamos a perder el control, insultar, no servimos para esto. Debemos saber estar serenos en el momento de los problemas. Una vez que se terminó el procedimiento y ya el paciente está recuperado y le hemos salvado al paciente, ahora sí, coge tu equipo, enciérrala a tu equipo, y si quieres, tengan la retroalimentación en el plano que quieran, pero mientras están haciendo el procedimiento y hay gente, hay público, es preferible no es que preferible, no se tiene que hacer ningún tipo de reclamo ni nada por el estilo. La retroalimentación tiene que ser para que la gente entienda y no lo hagan mal la próxima vez. Especialmente con el personal no médico, porque ellos suelen, como no tienen la preparación suficiente muchas veces, suelen quedar muy golpeados cuando hay una situación de riesgo, resuelta o no resuelta. Les golpea mucho, se sienten muy mal porque no tienen la costumbre y la preparación para este tipo de acciones. Entonces, es lo que hablábamos en la clase anterior de cómo preparar mi equipo para cuando tengo un asunto de la unidad de choque. El personal tiene que tener actitud y aptitud adecuada para ese tipo de situaciones. Entonces, mucho cuidado con todo eso. Seguimos en el prepare. Entonces, prepare el equipo. ¿Qué espera? ¿Qué debe hacer primero? ¿A quién va a llamar por ayuda? Asignemos los roles. La posición del paciente, la cabeza y torso debe estar elevada si es posible. Debemos alinear el mediato auditivo con el manubrio external, la cara paralela al techo si es que es necesario. En el obeso tengo que utilizar una posición de Trendelenburg reversa, ¿no es cierto? Acomodando con almohadas para que el paciente quede así, con almohadas, sábanas, lo que sea, para que el obeso se intuba así en esta posición, así frente a mí. Es más fácil la vía aérea así. Consentimiento informado en los lugares donde se necesite consentimiento informado para estas cuestiones. Creo que debe haber muy poquitos. Esta es una cuestión de vida o muerte que no requiere consentimiento informado. Predictores de vida difícil, predictores de difícil intubación, de difícil ventilación, cómo está la dentadura, preoxigena el paciente, trate de buscar más del 95% siempre, ¿sí? Entonces, siempre hay que optimizar la preoxigenación. Es súper importante la preoxigenación. No te aceleres, preoxigénalo. No, es que ya, no, preoxigénalo, no te aceleres. Es un consejo súper importante, no se aceleren. Entonces, yo debo irme preparando. Yo ya valoro clínicamente al enfermo y sé que este paciente me va a traer problemas. Vamos a hacer un análisis de algunos trabajos, de algunas tablas que se recomiendan para saber si el paciente va a ser ventilable o no, va a ser intubable o no. Entonces,
Fíjese que hay una clasificación acá de Hans donde le pone 4 grados para la dificultad de ventilación con mascarilla. ¿Sí? Entonces dice que los grados 3 y 4 son pacientes que no se puede ventilar con mascarilla a pesar de que, de que yo estoy haciendo los intentos y no lo puedo ventilar, ¿cierto? A pesar de que el paciente, yo quiero ventilarlo, no puedo, necesito otro que me ayude. Ustedes, no sé si se han enfrentado a ese escenario que estoy tratando yo de hacer ventilación con bolsa, mascarilla, y no puedo. Le digo, ¿sabes qué? Dale tú el ambú mientras yo aseguro la mascarilla y se me dificulta, ¿sí? Y hay algunos pacientes que a pesar de que le tengo relajado, le tengo sedado, no puedo oxigenar con la mascarilla, no puedo ventilar con la mascarilla y empiezo a tener problemas y pido más ayuda, y está duro, me dice, ve, tengo mucha resistencia y no puedo hacer un buen sello. Esos son los pacientes grado 3 y 4. Son difíciles. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para yo saber que este paciente puede ser un grado 3 o 4, que no puedo ventilar adecuadamente a pesar de que esté relajado, de que esté sedado, de que tengo apoyo para dar el ambú? ¿Okay? Son pacientes con índice de masa corporal más de 30, son pacientes que tienen barba, son pacientes que cuando yo valoré el Malampati son 3 o 4, son pacientes mayores de 57 años, le dan un valor, así les salió en el análisis que hicieron ellos, pacientes con una limitada apertura de la boca o que tienen una protrusión de la mandíbula, y pacientes roncadores. Pues en la historia clínica es muy importante saber si el paciente ronca, es súper importante. ¿Okay? Porque puede tener alteraciones en el paladar blando que me impidan una adecuada movilización del flujo de aire en el momento de dar ventilación con bolsa de resucitación. ¿Ok? Pero estos pacientes grado 3 o 4 pueden, además de ser difíciles de ventilar con la bolsa o mascarilla, también pueden ser difíciles de intubar. Son más peligrosos todavía, porque no es que solamente me da dificultades para darle ventilación con el ambú, sino que también pueden ser muy difíciles de intubar. ¿Cuáles son estos pacientes? Los que tienen limitación de la apertura de la mandíbula o están protruidas las mandíbulas. Pacientes que tienen el cuello corto y ancho, ¿cierto? Pacientes obesos que tienen una anatomía del cuello ancha, ¿sí? Pacientes que tienen apnea del sueño. Seguramente las estructuras del paladar blando me dan dificultades para la intubación, que si ronca, si hace apnea del sueño, hay algún problema muy importante en el paladar blando. Pacientes roncadores y el índice de masa corporal más de 30. Entonces, ojo con estos pacientes, porque de pronto no solamente son difíciles de ventilar, sino también son pacientes difíciles de intubar. Y si yo me encuentro con uno de estos escenarios, a estos pacientes yo me preparo para la dificultad. Pues tengo un plan B, tengo un plan C, ya sé a quién llamar en caso de dificultad, tengo listo la fibra, tengo listo el laringoscopio de difícil intubación, tengo listos mis dispositivos supraglóticos, tengo listo mi C de crico o de traqueotomía. ¿Ok? Entonces, hay una mnemotécnica que nos puede ayudar en este caso. Es la estrategia MOANS. ¿Sí? La M, de cómo está mi sello. El sello con la máscara es difícil. ¿Por qué? Porque tiene barba, bigote y barba. Si tiene barba, me va a dificultar poner la esta. Los peores pacientes que tienen bigote y barba. Porque aparte de que no se puede asentar bien la máscara para ventilarlos, el momento en que yo hago la laringoscopía, el bigote sobresale y se me cruza en la visión. Yo al principio, cuando arrancaba con esta cuestión de la terapia intensiva, no entendía por qué el bigote puede presentar dificultad. Digo, si la máscara va por acá arriba. Si tuvieran barba, bueno, aquí no hace buen sello. ¿El bigote por qué? Entonces, el momento que yo voy a intubar al paciente, los pelitos del bigote se me atraviesan en la visión. Fíjese cuando va a intubar un paciente con bigote. Si el bigote es muy grande, el momento que yo intento hacer la laringoscopía, en lugar de ver allá, solo veo bigote. Entonces, mucho cuidado con los pacientes que tienen bigote. ¿Ok? Pacientes que tengan mucha saliva o sangre en la cara o en la cavidad bucal, ya eso me va a dar dificultades para hacer buen sello. ¿Sí? O que tenga, obviamente, una lesión facial muy importante. Los pacientes con retrognatia también son bien difíciles de hacer sello. Entonces, el paciente ya es vía aérea difícil. Yo me animaría mejor por entrar directamente con
con el video si es que lo tengo disponible. Pacientes obesos, más de 26 de índice de masa corporal. Ese paciente puede darme dificultades, me preparo para la dificultad. Igual las pacientes que están embarazadas y que están en el trimestre final del embarazo. Esos pacientes tienen habitualmente edema de partes blandas, no solamente de las piernas, de todo su cuerpo. Y de la vía respiratoria también, de la lengua, de la faringe, la orofaringe. También tienen edema. Entonces, mucho cuidado con estas pacientes. La O de obesidad y las pacientes parturientes, como dice aquí. A de la edad. Pacientes mayores de 55 años por sí solo ya tiene dificultad. ¿Por qué? No sé. Pero acá, en el trabajo que ellos hicieron, les salió que el hecho de tener más de 55 años ya predisponía a que sea una vía aérea difícil. Pacientes que no tengan dientes. También nos va a dar dificultades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene dónde agarrar la mascarilla para resucitación. Y a veces no hacen buen sello. ¿Sí? Pacientes que son roncadores, que tienen apnea obstructiva del sueño, pacientes que son propensos a hacer broncoespasmo, y los pacientes que tienen... José, no te vayas a comer, quédate en la clase. José, pon en silencio tu micrófono. Y, como les decía, pacientes que han recibido radiación en el cuello. Pacientes no sabemos qué vamos a encontrar. Es muy difícil, a veces también tienen rigidez de algunas estructuras que no pueden hacer buen sello. Entonces, aparte de que estos pacientes tienen dificultad para la ventilación con bolsa mascarilla, y nosotros para acordarnos utilizamos el acrónimo MOANS, ¿cuáles pacientes tienen predictores de difícil intubación con laringoscopía directa? Entonces, aquí utilizamos el acrónimo LEMON, ¿sí? Entonces, fijarse externamente y valorar adecuadamente la vía respiratoria. Evaluar, ¿qué? La apertura de la boca y la distancia tiromentoniana. Entonces, aquí utilizamos la regla del 3-3-2. Entonces, 3 en la apertura, 3 dedos en la apertura de la boca, ¿sí? 3 dedos en la distancia tiromentoniana, ¿sí? Y 2 deditos acá, al cartílago tiroides. ¿Sí? Entonces, 3-3-2. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que nosotros evaluamos acá. La M, ¿de qué clase de Mallampati? Entonces, hacemos que el paciente se siente frente a nosotros, ¿sí? Nos podemos dar a la altura de ellos y le decimos que abra la boca y vemos las estructuras del Mallampati. Entonces, vemos grado 1, ¿sí? Donde vemos el paladar blando, las fauces, la úvula y los pilares. Entonces, tenemos la mejor visión, sacando la lengua. Mallampati 2, donde vemos el paladar duro, vemos el paladar blando, vemos las fauces y vemos la úvula, aunque ya no vemos claramente los pilares anteriores y posteriores. Mallampati 3, donde vemos paladar blando y base de la úvula, ¿sí? Y Mallampati 4, donde solo vemos el paladar duro. ¿Qué pasa cuando intubamos? Probablemente en el Mallampati 1 vamos a ver toda la glotis, la imagen perfecta que vimos al inicio de la clase. Si tenemos un 2, vamos a hacer solamente, vamos a ver la comisura posterior, pero vamos a tener alguna visión de la glotis para poder pasar el tubo por ahí. Si tenemos un 3, lo más probable es que solamente veamos la punta de la epiglotis y no veamos glotis. Y si tenemos un 4, no se observa ninguna estructura glótica. ¿Ok? La O de obstrucciones, tenemos alguna obstrucción de algún tipo, tiene una tumoración, es un paciente con sospecha de neumoaspiración, tiene algún cuerpo extraño de vía aérea, etcétera. Y la movilidad del cuello es súper importante. En algunos pacientes que yo tengo que hacer maniobra mentón mandíbula, o pacientes que tengo que lujar un poco para poder intubar, para mejorar la visión, y no tiene movilidad del cuello. Esto pasa muy frecuentemente en los pacientes que tienen artritis reumatoidea, artritis deformante, no pueden moverse, pacientes con meningitis, pacientes con tétanos, pacientes con trauma cervical en los cuales yo no puedo darme el lujo de movilizar el cuello. Entonces, es la parte que tiene que ver un poco con nuestro módulo, que es la movilidad del cuello. Si yo ya tengo dificultades para movilizar el cuello, si no puedo movilizar y tengo que intubarle con el collar cervical, tengo que intubarle sin dejar de tener el cuello en posición neutra, es un paciente que tiene predictores de laringoscopía difícil. ¿Ok? Entonces, una vez que yo valoré esto,
la estrategia Lemon, donde está el Malampati, entonces yo ya me preparo para ver la laringoscopía. ¿Con qué? Con los grados de Cormack. Cormack 1, donde yo tengo visión total de la glotis. Aquí tenemos, aquí esquematizado y acá tenemos la fotito. Grado 2, donde yo puedo ver la parte posterior de la glotis. Entonces, es difícil, es complicado, pero no es tan difícil como acá. El grado 3, donde ya solamente veo la puntita de la epiglotis y ya no veo ninguna estructura de la glotis. Y esto es difícil porque a veces me confío que voy a pasar por acá y termina yéndose el tubo al esófago. Entonces, quizás uno de los grados más traicioneros donde habitualmente mandamos los tubos hacia el esófago. Porque acá pensando en que está ahí atrás, pero como tenemos distorsionada la anatomía, porque el paciente está acostado, pensamos en que si mandamos el tubo así, se va a ir. A veces tratamos de darle una curvatura ya no en palo de golf, sino directamente una U completa para que se vaya por acá. Pero esas ya son técnicas, maniobras, formas de hacer lo que uno va adquiriendo con el pasar del tiempo. Por ejemplo, en un paciente yo tengo una laringoscopía de sí, yo prefiero tener un tubo en U. Le digo, no, presta, yo mismo le doblo para pasarle en U. Y paso a la punta y digo, retírame la guía, para que el tubo ya que está direccionado se vaya. Entonces, eso ya son cuestiones que uno va aprendiendo con el pasar del tiempo. Y el grado 4, donde no se ve nada, si ya no, si ves así, ya no tienes capaz para mandar el tubo al esófago, mejor pido el video, ¿ok? O a veces necesitamos que el laringoscopio, que se llama el McCoy o el flipper, que dicen en algunos lados, utilizar la palanca para que con la palanca que uno acciona, se meta aquí, lleve esas estructuras hacia adelante y aparezca la glotis. O sea, aquí es un escenario que se podría utilizar el McCoy para colocarla para lo más cerca de este lugar, accionar para que levante y ahí sí que me exponga la glotis. ¿Ok? Son los complicados. También se han propuesto estrategias para valorar si una intubación va a ser difícil a través de la ecografía. Esto es un poco más complicado, ¿no? Entonces, uno debería aprender a identificar con el transductor plano, ¿cierto? Lineal, vascular, diferentes estructuras. La membrana cricotiroidea, ¿cierto? Aquí está la cartilotiroides, la cartilocricoides, la membrana cricotiroidea. Hay que medir qué distancias tenemos, ¿sí? Aquí está la interfase de aire. ¿Ok? Tenemos que medir los cartílagos. Aquí sería mucho más sencillo hacer una cricotiroidectomía. Entonces, dice que, por ejemplo, si yo mido la distancia yoido mentoniana en posición neutro hiperextendida, si es mayor a una relación 1:1,5, es proyecto de intubación difícil. Esto yo nunca lo he hecho, yo no tengo experticia en esto. Pero les muestro aquí los números para que más o menos vayan teniendo una idea. Si quieren estudiarlo, pues lo profundicen. Hay muchos médicos son expertos, inclusive en vía aérea con ecografía. Esto yo no lo practico ni lo he practicado. Lo que les presento aquí son datos de este trabajo donde hace una evaluación ultrasonográfica en la vía aérea. Dice, por ejemplo, la medición de tejido pretraqueal a nivel de las cuerdas vocales, si es mayor a 28 milímetros, es un predictor de laringoscopía difícil. El grosor del tejido anterior, de la región anterior del cuello a nivel del hioides y la membrana tiroidea mayor a 2.8, también laringoscopía difícil. Difícil que yo les hable de esta cuestión, pero más o menos identificar las estructuras y medirlas. Pero clínicamente yo también puedo saber si este paciente me va a dar problemas. Entonces aquí hay otro acrónimo. Hemos visto un montón de acrónimos, pero son lo que más o menos las escuelas, la europea y la americana, nos presentan para estar preparados. Y no tanto la cuestión de cuidados intensivos, sino que más bien esto manejan los anestesiólogos. El McCoy es muy utilizado realmente en nuestras unidades. Sí, es propuesto por la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos. Entonces, factores del paciente, le van dando valores, ¿ok? Entonces dice, si el paciente tiene un Malampati 3 o 4, dele 5 puntos. Si el paciente tiene apnea del sueño, dele 2 puntos. Si tiene movilidad reducida de la columna cervical, dele 1 punto. Si tiene una apertura de la boca menor de 3 centímetros, dele 1 punto. Factores relacionados con la patología, si el paciente está en coma, 1 punto. Si el paciente tiene severa hipoxemia, dele 1 punto. Y factores del operador, fíjese esto, si usted no es anestesiólogo, ya tiene 1 punto. Para nosotros, estos pacientes ya tienen al menos 1 punto en el Macocha. Dice, si tiene 0 a 12 es fácil.
¿sí? Digamos, si tiene de 0 hasta antes del 12, perdón, si tiene 0 es fácil, si tiene 12 es muy difícil. Entonces, si yo no tengo ninguno de estos, fácil. Si llego a 12 es muy difícil la vía aérea. Imagínense que tenga todo esto. Pero ellos consideran que si la persona que va a practicar la intubación no es anestesiólogo, pues ya tiene de cajón un punto en todos nuestros pacientes en cuidados intensivos. Porque acá la mayoría de intensivistas no somos anestesiólogos, hacemos especialidad directa. En otros lugares el anestesiólogo también es intensivista, en algunos lugares. Entonces, el macocha. Ahora, ¿cómo debo acomodar y alinear los ejes de mi paciente? Pues fíjense que hay un esquema, ¿no es cierto? Posición con cabeza neutral. Fíjense cómo no están alineados los ejes. Y el camino de la vía aérea es este. Paciente con un cojín en posición neutral. Si bien es cierto, mejora la alineación, pero no es la ideal. Paciente con cojín y con hiperextensión del cuello. Entonces yo tengo una mejor alineación. Por eso es que la idea de utilizar un cojín es ampliamente aceptada. Pero nosotros lo primero que hacemos es retirar los cojines. Entonces, quizá nuestra vía aérea difícil no es vía aérea difícil, sino que está mal acomodado nuestro enfermo. Cabeza sin cojín con hiperextensión, eso es lo que habitualmente acostumbramos nosotros, los intensivistas, hiperextender la cabeza y quitar los cojines, y de pronto no tengo la mejor visión. Entonces, siempre les digo, cuando un procedimiento te está fallando, muy probable, y tú valoraste y dices, no entiendo por qué fallo, en la vía central, en la intubación, no entiendo. Es por la posición del enfermo. Entonces recuerden, la estrategia prepare dentro de las primeras partes de la lista de chequeo dice posición. Igual que para la vía central, no es que voy a hacer con eco. Igual, posiciona a tu paciente como que fuera a hacerle con referencia anatómica, sino con eco. Si necesita tren de Lembourg, si necesita antitren, lo que sea, alinea al enfermo al eje, que no esté chueco. Alínealo. Para la intubación, no solamente alínealo en tu cama, pon la altura a donde tú necesitas para tener la mejor visión. Si necesitas poner un pequeño cojín acá, pues le pones. Si necesitas hiperextender y el paciente se puede hiperextender. No sucede así en el trauma. Si yo tengo trauma cervical, pues no puedo hiperextenderlo. Seguramente tendré que hacerlo cabeza en posición neutral. Lo recomendado, que es más difícil. Por eso estos pacientes, si yo no puedo tener una visión adecuada, preferiría un trauma cervical, si tengo disponible, hazlo con video. No te compliques, hazlo con video. No lesiones tu enfermo, hazlo con video. Si no tengo video, pues ahora sí vamos viendo qué otras opciones tengo. ¿Ok? Pero la posición del paciente para todo procedimiento es fundamental. No, es que no me ayudan, es que la enfermera, es que no. Primero posiciónate enfermo y seguramente vas a ir bien con tu procedimiento. Entonces, vamos ahora a lo que se llama secuencia de intubación rápida. ¿Ok? Entonces tenemos las 8 P's de la secuencia de intubación rápida. Nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo así. En cuidados intensivos utilizamos secuencia de intubación retardada habitualmente. Les voy a explicar de qué se trata. Entonces, planificación y preparación. 10 minutos antes de la intubación. Ya voy planificando y preparando todo. Preoxigenación, al menos 5 minutos antes de intubarlo. Premedicación, 3 minutos antes de intubarlo. El minuto 0 es donde se hace hipnosis y parálisis. Hipnosis y parálisis simultáneas. La posición del paciente con presión cricoidea. La presión cricoidea, ustedes saben muy bien que no es para mejorar la visión de la vía aérea. Nos sirve para evitar neumoaspiración, para evitar la regurgitación a través del esófago y que haya neumoaspiración. No es para mejorar la visión. Para mejorar la visión es la maniobra de Burke, ¿cierto? Back, up, right, ¿cierto? Entonces, esa es la que nos sirve realmente. Esto, la presión cricoidea es para que no haya regurgitación. En la vía aérea difícil es preferible no hacer presión cricoidea. Habitualmente nos complica más. Entonces hay que decirle, no, aquí no me das presión. Y si ya vacía el estómago, pues no me das presión. ¿Okay? Laringoscopía. Entonces, una vez que hago hipnosis y parálisis, posición del paciente y presión cricoidea, la laringoscopía a los 45 segundos de que yo le paralicé, paso y comprobación del tubo endotraqueal. Entonces yo tengo que ver que el tubo pasa a través de la glotis. Si yo veo que pasa a través de las cuerdas vocales del tubo,
estoy seguro que está intubado. ¿Ok? Y actuaciones post-intubación. Porque no solamente, pasa el tubo, conéctele ya y nos vemos. No, ratito. Está asegurado, estoy seguro que el tubo está en la correcta posición, conecto, veo que esté estable, que oxigene, que el CO2 esté bien, que las curvas estén bien, que no esté aumentando la presión pico. Está bien intubado, está estable. Ahora sí, me voy. Entonces, la parte de aquí es una estrategia sugerida, pues la fase de preintubación, 2 operadores, cargue de líquidos, excepto en pacientes que tengan choque cardiogénico, preparar la sedación, y si va a quedarse en tiempo prolongado, preoxigene. Durante la intubación utilice ¿qué? Etomidato, ketamina, succinilcolina. ¿Qué vamos a hacer? Ojo con la succinilcolina en el paciente que es alérgico, hiperpotasémico, acidosis severa o enfermedad neuromuscular agudo crónica. Pacientes quemados también o con trauma medular. Es preferible no utilizar succinilcolina. ¿Se va a hacer maniobra de presión cricoidea, maniobra Selix, sí o no? La posintubación, confirmación del tubo por capnografía. Si el paciente tiene diastólica menos 35, noradrenalina. Iniciar sedación para largo plazo es que se va a utilizar y darle ventilación protectora. Entonces, aquí va una recomendación que es fundamental. Si su paciente tiene presión diastólica menos de 35 milímetros de mercurio, no le intube. Súbale la presión como tenga que subirle. Si es que necesita mejorar la precarga con líquidos, si es que necesitamos mejorar la vasoplegia con norepinefrina, pues súbale. Habitualmente, a los pacientes que tienen menos de 35 de diastólica y que yo le cedo, le relajo el intubo, hacen parada cardíaca. Hacen choque profundo y parada cardíaca. Entonces, la recomendación fundamental, y si algo les va a quedar de esta clase, es no intuben pacientes con diastólica menos de 35. Primero, recupere a su paciente, estabilice la hemodinamia y luego intube. Pasó muchas veces, ha seguido pasando, porque no se hace suficiente hincapié en esto. Pensamos que la vía aérea es independiente de la cuestión hemodinámica. No. Hay demasiada interacción como para arriesgar a ese enfermo. Históricamente 35, no le intube. Mejor esa presión arterial e intúbelo. Entonces, esto suele ser pregunta de examen final. Yo siempre repito esto. Si algo tienen que aprender este módulo, aprendan esto. Si el paciente está inestable, mejor no lo cede, no lo paralice, que se le va a morir. ¿Ok? Entonces, fíjense, este es el algoritmo del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde dice, más o menos están con un retraso de 1 minuto con lo que vimos en el anterior, pero el esquema es el mismo. Veamos, prepare, preoxigene, pretratamiento. ¿Cuál es el pretratamiento que ellos sugieren? Lidocaína 1.5 unidades por kilo, fentanilo 3 micros por kilo, precurarice con rocuronio a dosis bien bajita o becuronio a dosis bien bajita. Inducción y parálisis con propofol, succinilcolina o rocuronio o becuronio. ¿Sí? Haga la presión cricoidea o maniobra de Selig en el tiempo cero, intúbelo y luego haga el control post-intubación. Básicamente la misma estrategia con tiempitos diferentes, pero por ahí vamos. ¿Ok? Entonces, continuamos con la estrategia prepare. Y aquí vamos a hacer más hincapié todavía en resucite antes de intubar, la R del prepare. Corrija la hipoxemia. Utilice, si es necesario, ventilación no invasiva. Si el paciente está agitado, probablemente necesita la secuencia de intubación retardada que vamos a revisar. Corrija la hipotensión. Utilice cristaloides y vasoactivos si tiene una presión arterial menos de 35. Repito, súbele. No, es que no tiene vía central, pasa por periférica, pero sube la presión. No le intubes con diastólica menos 35. Se te para el paciente, se te muere el paciente. ¿Ok? Ha pasado un montón de veces. Si tiene acidosis metabólica, jamás deje que el paciente llegue a la apnea. No, es que tiene que estar sedado y paralizado para poder intubar. Un ratito. Si el paciente tiene acidemia metabólica y yo dejo que acumule CO2, ahora tiene acidemia mixta. Y el pH probablemente se me baje muchísimo más y rápidamente. pH bajo, paciente hipotenso, paciente parado. Entonces, no, pero no estaba tan mal y yo no sé por qué el paciente ahora ya está muerto. Porque tenía acidemia metabólica y le paralizaste para intubarle. No entiendo. Ahora entiende. Subió el CO2, bajó más del pH, el paciente se murió. ¿Ok? Entonces, en los pacientes es preferible no.
no llegar a la apnea. Y a veces no nos entienden, los anestesiólogos o los médicos jóvenes dicen, no, es que los pacientes tienen que tener secuencia de intubación rápida. Qué cruel intubar a un paciente que no está relajado, que puede ser difícil, pero hay situaciones extremas, que son de vida o muerte, en que yo de pronto no debo paralizar completamente al paciente y debo darle chance que sostenga un poco ese drive respiratorio para que siga sacando CO2 mientras yo estoy intubándole. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de enfermos. Los acidóticos metabólicos, peor, tengo acidemia metabólica y tengo diastólica menos de 35, se muere si yo le paralizo. Entonces, recupero la presión, mejor un poco, no dejo que me caiga más el pH, pues voy adentro con mi tubo. Continuar la ventilación durante la inducción y parálisis. Si ustedes se fijan en los algoritmos de secuencia de intubación rápida, dice, prooxigene, deje de oxigenarle, no utilicen el ambú. Aquí en ningún lado dice, utilice ambú o bolsa de resucitación autoinflable. Aquí en ningún lado dice utilice ambú. En ningún lado dice utilice ambú. Dice prooxigene, nada más. Entonces, lo que hacen los anestesiólogos. En nuestro caso, donde hay pacientes habitualmente acidóticos, no dejar que llegue a la parálisis completa. Si llegó a la parálisis, ¿sí? Siga dando ambú, siga ventilando, siga sacando CO2 para que no tengas problemas con el pH. Y luego de intubar, déjale con frecuencias altas del ventilador mecánico para que pueda sacar el CO2. Para que no se profundice la acidosis. Porque si no, el paciente se te parece, te muere. Si les ha pasado, si han visto, seguramente han visto, no sé si alguien me puede contar la experiencia, es que alguien ha visto que el paciente no estaba tan mal, sí estaba acidótico, le paralizamos y todo, se murió. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes. Lo han visto en la unidad. ¿Qué pasó? Pero intubando se murió. ¿Por qué se paró si está bien intubado? ¿No les ha pasado todavía? O sea, yo lo que he visto es con shock, más que todo. O sea, intentan intubarlos con diastólicas menores de 40, de 30, porque, o sea, piensan primero que es la oxigenación y todo lo demás, y al momento de iniciar la anestesia, paro. Entonces es común. Suele pasar. Entonces, muchísimo cuidado con aquello. Entonces, fíjense que esto es hecho por el grupo de los italianos, ¿no? Está Giuseppe Criterio. Entonces, mucho cuidado. Secuencia de intubación retardada, probablemente no rápida. Entonces, fíjese que aquí hay un trabajo donde dicen que puedo yo, el paciente paralizado, tenerlo oxigenando cuando no tengo el problema que vimos hace un ratito, que puedo utilizar cánula nasal de alto flujo o ventilación no invasiva. En el paciente se llama el Optinif. Entonces, ¿qué concluyeron? Con esta estrategia actual se puede tener pacientes apneicos oxigenándose con cánula nasal de alto flujo o con ventilación no invasiva, y con estos pacientes puedo, ¿cuál fue el resultado? Que estos pacientes tuvieron menos episodios de desaturación durante el proceso de intubación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es este proceso de secuencia de intubación retardada? Porque siempre nos enseñan secuencia de intubación rápida. Nunca lo usamos, nunca seguimos los pasos correctos, pero todos hablamos de secuencia de intubación rápida. Pero muy poca gente me habla de la secuencia de intubación retardada. Entonces, ¿en qué pacientes? Pacientes que requieren una vía aérea emergente, ¿sí? Pero son resistentes para intubarse, porque habitualmente tienen delirio o tienen una condición metabólica que no permite que yo haga las cosas con una secuencia de intubación rápida. En estos pacientes es primordial disociarlos. Están agitados, delirados, y dice, ahora no, se da, lo paraliza y vamos. Tiene acidosis metabólica, es hipotenso. Subo la presión y trato de no entrar directamente a la parálisis. Entonces, los disocio. ¿Cómo los disocio? Habitualmente con ketamina, ¿sí? Entonces, se administra una dosis que va entre 1 y 1.5 miligramos por kilo para disociarlo. No quiero dejarlo en coma, solo quiero disociarlo. ¿Ok? Entonces, esta dosis de ketamina tiene que ser despacio, porque si yo le paso un bolo rápido, el paciente entra en apnea. Si paso un bolo despacio, el paciente empieza a disociarse y me puede ayudar para intubarlo. Entonces, lo preoxigeno. Sí, esto disociarlo 10-15 segundos está disociado. Lo preoxigeno, ¿cómo? 3 minutos puedo utilizar ventilación con bolsa autoinflable, ¿sí? Puedo utilizar cánula nasal de alto flujo, ¿ok? La idea es tenerlo sobre 95% de la saturación.
Si es que yo con acá no de alto flujo no puedo tenerlo sobre 95, entonces utilizo el AMBU o utilizo un CPAP. ¿Ok? 3 minutos de preoxigenación. Permito que se denitrogenicen los pulmones. Eso me va a prevenir que tenga hipoxemias severas durante la intubación. Ahora sí lo podría paralizar utilizando succinilcolina o rocuronio. Y luego le hago la intubación. ¿Ok? Podría yo intubarlo mientras mantengo el dispositivo de alto flujo conectado. No hay ningún problema y más bien me va a ayudar. Entonces lo intubo. En estos pacientes donde yo sé que voy a tener una dificultad si lo tengo paralizado mucho tiempo, primero los disocio, lo preoxigeno bien y luego los intubo. Ojalá utilizando bolsa de resucitación autoinflable. ¿Por qué? Porque va a permitir que yo saque el CO2 en exceso y eso podría evitar que aumente el CO2 y me caiga el pH y tenga paradas. Entonces, ojo con eso. La E de equipos. ¿Sí? Entonces yo también tengo otro acrónimo, ¿cierto? Los MITSOLES. Los monitores, ¿qué monitores tengo? Tengo que estar chequeando la presión arterial cada 5 minutos durante toda mi secuencia de intubación. ¿Qué tipo de accesos tengo? ¿Qué fármacos voy a utilizar para tratamiento, inducción, parálisis, sedación? La succión, ¿cómo está? ¿Está funcionando? ¿Qué tipos de oxigenoterapia voy a utilizar? ¿Cómo va a ser la laringoscopía? ¿Qué tubos voy a utilizar? Y otros tipos por si se me complica la cosa. ¿Cierto? Entonces, la P de planes, ¿cierto? Prepárate para la dificultad. Entonces yo debo tener un plan A, un plan B y un plan C. El plan A, laringoscopía directa, intubación, perfecto. Si fallo en la laringoscopía, ¿cuál va a ser mi plan B? Mi plan B, mantener la oxigenación con un dispositivo supraglótico. Entonces, si logro mantener la oxigenación, coloqué bien la mascarilla laringia, por ejemplo, y lo tengo bien colocada, entonces para y piensa. Está oxigenado, déjale, ya está puesto la mascarilla. Está oxigenado, tranquilízate, para las cosas y piensa, ¿qué vas a hacer? Considerar riesgos y beneficios de mi enfermo. ¿Puedo despertarlo? Es lo primero que debo preguntarme. Ya, no puedo intubarlo, ¿puedo despertarlo y de pronto aguanta? Esto es para los anestesiólogos. Dicen, es una cirugía programada, no le puedo intubar. Salados, le revierto, le despierto, se suspende la cirugía. No tengo otra opción. Pero en cuidados intensivos, habitualmente no pasa eso porque si ya decir asegurar la vía aérea es porque el paciente no tiene opciones. Entonces, habitualmente esto no juega para nosotros. Entonces, intubar al paciente a través del dispositivo supraglótico. Fíjese que al principio de la clase vimos dispositivos supraglóticos que tienen un canal para intubar. ¿Puedo intubar a través de eso? ¿Tengo la experticia? ¿Tengo el equipamiento? No, no tengo. ¿Puede seguir mi procedimiento con la máscara supraglótica y no necesariamente intubarlo? Si es una anestesia, pues ahí valorará el anestesiólogo. Si es en cuidados intensivos, es que no hay nada, ya va a subir más luego el anestesiólogo con la fibra para intubarlo. Déjalo con la máscara, déjalo que se oxigene y se ventile así, hasta que lleguen ellos. No juegues al héroe. Ya fallaste, no pudiste, aseguraste, el paciente está a salvo, tranquilo. No hay como traqueotomía o cricotomía. ¿Sí? Entonces, esto ya es con el dispositivo, está asegurada vía aérea con el dispositivo, tranquilos, para y piensa. Pero si no puedo asegurar con el dispositivo supraglótico, ¿sí? Entonces yo trato de hacer un esfuerzo final a través de la mascarilla de ventilación y esperar que el paciente se despierte. Esto no juega para nosotros habitualmente, entonces yo paso a pacientes que no pueden intubar y no puedo oxigenar, el SICO. ¿Sí? Ellos van a cricotiroidotomía. Entonces, si yo tengo un paciente con esta lista de chequeo que le puse posición, identifique la membrana, vi la cardiografía, tengo listo todo, preoxigené, optimicé el sistema cardiovascular, tengo claro mis planes y los dije a todos, hice la laringoscopía, ¿cierto? Confirmé que está bien intubado, todo bien, pero si yo en el primer intento ya fallé, llama por ayuda. Ténganme listo el video, tengan listo el equipo de traqueotomía, esto está difícil. Ya metí el laringoscopio y digo, esto va a ir mal, fallé mi intento, ya,
Estamos claros los planes, estamos listos los planes, y ahora sí tengan listo todo. ¿Ok? ¿Qué pasa con los planes B, C y D? Vía aérea difícil. Paciente con dificultad con mascarilla facial, intubación traqueal o ambas. 3 escenarios. Yo ya sé que este paciente es difícil. Yo le valoré con todos mis acrónimos, digo, este paciente tiene intubación difícil, yo estoy anticipado, ya sé qué va a pasar, lo intento, no pude, ya tengo todo listo. Intubación difícil no anticipada. Muchas veces, no ve, tiene 3, 3, 2, perfecto, no tiene barba, no es obeso, pero está difícil. Y ahí siempre dudamos, ¿no? ¿Está difícil o yo no puedo? No, no puedo, llama ayuda, venga, no sabes que sí está difícil. Entonces, intubación difícil no anticipada también pasa, no son infalibles los predictores. Falla en intubación y falla en la ventilación, el peor escenario. No puede intubarlo y tampoco puede oxigenar y ventilar. Ese paciente es el que habitualmente se muere. Entonces, en ese paciente hay que tener claritos los planes y habitualmente terminan en vía quirúrgica. Ventilación dificultosa. Cuando no es posible proveer una adecuada ventilación con bolsa mascarilla porque no hace buen sello, porque tiene pérdida de gas, o las resistencias son tan altas que yo no puedo dar el ambú adecuadamente. Utilizo la palabra ambú, ustedes saben que es una palabra inventada por nosotros para la oxigenación, ventilación con bolsa de resucitación autoinflable. Evidencia de signos de inadecuada ventilación, ausencia de movimientos del tórax, signos de obstrucción severa, cianosis, dilatación gástrica, cambios hemodinámicos por hipoxemia hipercarbia, entonces no puedo ventilar adecuadamente. Ojo con esto, a veces la dilatación gástrica es tan amplia que no nos permite a nosotros expandir el tórax con esta bolsa autoinflable. Entonces, acuérdense de esto, de la estrategia MOANS. Laringoscopía dificultosa, ¿qué es? No se visualiza ninguna porción de las cuerdas vocales, no bucales, vocales. A pesar de que estamos ya en posgrado, suelen repetir mucho este error. Luego de múltiples intentos de laringoscopía convencional. Intubación dificultosa, múltiples intentos en presencia o ausencia de patología traqueal. Intubación fallida, falla colocación después de múltiples intentos. Colocación del tubo endotraqueal, ¿no? Plan C, plan D, plan E, ¿cuándo? Entidades donde la vía va a ser difícil. Infecciosas, esto habitualmente en los niños, las epiglotitis, abscesos en los adultos, todos, faringios o parafaringios, niños con CRU, el hecho de que tengan neumonía por la cantidad de secreciones puede dificultar, papilomantosis o tétanos, intubar a un paciente con tétanos es sumamente difícil, también terminan con vías aéreas artificiales, cuerpo extraño, las cosas traumáticas, ¿no? Que un cuerpo extraño después del trauma esté en la vía aérea, lesión de columna cervical, no hay como hiperextender, no se debe hiperextender. Si yo no tengo la certeza de que la columna cervical no esté indemne, es preferible no moverla, dejar en posición neutra, dejarle con su collarín e intubar con fibra. Esa es la mejor postura que debemos tener. No puedo, intubarle con fibra, con video. No dispongo, pues, de alguna manera, mantener el cuello en posición neutra, no hiperextender, no flexionar, con una persona que sea realmente experta en vía aérea para poder intubar. Fracturas en la base de cráneo también puede dar muchos problemas para intubar. Lesiones mandibulares maxilares, obviamente. Fractura laringea con muchísima razón. Y mucho cuidado con el edema laringeo post-extubación en estos pacientes. Neoplasias, obviamente, un tumor o zonas por radiación va a ser muy difícil. Pacientes con artritis reumatoidea tienen poquísima movilidad en el cuello, suele ser muy difícil. Peor en una espondilitis anquilosante. Esclerodermia, sarcoidosis, angioedema también suele ser difícil. Y en los pacientes con acromegalia, pacientes diabéticos obesos, descompensados, con bocio, también son difíciles. Entonces, si yo tengo estos escenarios, ¿sí? Y yo ya declaro que tuve un fallo de intubación con los conceptos que ya vimos, debo optar por otro tipo de dispositivos. Dispositivos supraglóticos de segunda generación, los que vimos, donde se puede intubar a través de ellos, se puede pasar una fibra a través de ellos, ¿sí? Ventilación con mascarilla, ya no solo, tengo que siempre estar acompañado. Yo hago buen sello, tú dale el ambú. En nuestros pacientes está declarado el fallo de intubación, ya no solo, no, espérate, ahí sí puedo yo mismo. No, no. Yo hago buen sello, ayúdame. ¿Ok? Máximo 3 intentos por cada uno. Cambia de dispositivo, cambia de tamaño dispositivo, cambia de operador, si es necesario. Y si yo fallo con esto, debo de pasar de la boca al cuello. De la parte frontal al cuello. Ya olvídate, por acá no hay cómo. Vamos al cuello, pensemos en el cuello. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí?
Si es que yo con esto puedo, pues para y piensa, como vimos hace un rato. Pero si no puedo, busca el cuello, ¿sí? Entonces, ¿cuándo debo ir a buscar el cuello? Cuando fallé, ¿no es cierto? Tengo fallo de intubación declarado, intento con los dispositivos supraglóticos de primera, de segunda generación, ¿sí? Busco ayuda de plan B. Si no puedo con el plan B, voy al plan C. Pacientes que no se pueden intubar, no se pueden oxigenar, el psico de los americanos, ¿sí? Trato de intentar dispositivos supraglóticos y fallo, entonces ellos voy a un plan C. Fallo, dispositivo supraglótico. Trato de oxigenar y ventilar con mascarilla y bolsa de autoinflable. Si no puedo utilizar esto, es imposible, lo paralizo al enfermo, lo tengo bien paralizado. Si a pesar de mantenerlo paralizado, yo no puedo oxigenarlo, ojalá pudiera despertar al paciente. Si no puedo nada de esto, declaro que no lo puedo intubar y no lo puedo oxigenar y voy a un plan D, ¿sí? Entonces, bueno, esto es simplemente para prepararnos para el plan D, ¿sí? ¿Y cuál es el plan D? Habitualmente es pasar de la parte frontal al cuello. Aquí tengo los dispositivos avanzados. Entonces, no puedo intubar, no puedo oxigenar, voy al plan D, que es un dispositivo quirúrgico, o sea, un abordaje quirúrgico en la vía respiratoria, ¿sí? Utilizo un equipo de cricotiroidotomía, ¿sí? Pues en este paciente tengo que extender el cuello, paralizarlo y darle, mientras sigo haciendo, trato de dar ventilaciones de rescate. Esto debe ser personal entrenado y tristemente yo tengo que contar aquí algo que me pasó. Cuando yo estaba recién terminado la rural, estaba trabajando en la emergencia de un sitio y me llegó un paciente que había tenido consumo de sustancias y que había tenido una neumoaspiración masiva. Y seguía neumoaspirando mientras estaba a punto de morir. Y yo trataba de intubarlo por arriba y no podía. Dije, no puedo, ya pasamos, no organizadamente como ahora conocemos, porque ya la especialidad te organiza, te da experticia y todo. Y no podía. Digo, llame al anestesiólogo, no venía el anestesiólogo, digo, nada, nos vamos a la crico. Dije, perfecto. Hemos practicado en cadáveres, en fantomas, entonces, pero hay cosas que uno no está preparado. Entonces, perfecto, busco la membrana, inicio la membrana, y como no tenía, y no sé si en algún lugar ustedes tengan realmente una cánula de cricotiroidotomía, que tiene su curvatura, entonces entro con la curvatura ahí, igual que el traqueotomo. Entonces, tengo la ostomía, entro con el tubo. Entonces, solo tenía un tubo endotraqueal, un pediátrico. Entonces, digo, no, le voy a pasar. Y cada vez que intentaba pasar el tubo por la crico, el tubo se me iba para arriba, no se me iba para la vía respiratoria. Intento, y jamás se me ocurrió poner una guía, poner un buggy para que darle la curvatura que se vaya para abajo. Ya cuando llegamos a la crico, el paciente prácticamente estaba parado. Por más que intentamos darle ambuito, pero cuando yo intenté ya pasar el tubo, se me iba para arriba, se me iba para arriba, porque el tubo es flexible. Entonces, después ya llegó el anestesiólogo, pusimos una guía, mandamos hacia allá, pero finalmente el paciente falleció. Tiene una neumoaspiración masiva. Entonces, mucho cuidado con la técnica, con los dispositivos y con todo lo que deben tener listos para esto. ¿Ok? Entonces, si no palpo la membrana, 4 dedos para abajo debe estar el tiroides y más abajo de eso el cricoides, ahí en la mitad adentro. Entonces, ¿cuál es la técnica para hacer una cricotiroidotomía? ¿Cierto? Tengo que tener una hoja de bisturí. Aquí dicen que tengo un buggy menos de 14 French. ¿Sí? ¿Para qué es el buggy? Para dirigir la cánula. Entonces, eso le da cierto grado de rigidez y yo puedo introducir y dirigir hacia abajo para que no les pase lo que me pasó a mí, que se me iba el tubo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, yo identifico la membrana, ¿cierto? Palpo la membrana. Si la logro palpar, yo hago una incisión transversal, ¿ok? Y profundizo y luego pasar el tubo hacia adentro. Pero si yo no palpo la membrana, debo hacer una incisión vertical, ir divulsionando con las manos, separando una divulsión romba hasta
identificar, estabilizar la laringe y ahí sí buscar la membrana. Entonces, no es lo mismo un paciente que yo identifico fácilmente la membrana, o sea, un corte transversal y entro. Un paciente que no puedo identificar, entonces ahí sí hago un corte vertical y voy entrando. Pues son técnicas que ya lo aprenderán en su momento cuando hagan vía aérea oficialmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el plan? En el plan D, si yo no puedo oxigenar y no puedo ventilar, ¿cierto? Entonces, hago una cricotiroidotomía, ¿cierto? Trato de colocar un tubo, ¿ok? Ahí debo aplicar altas presiones, ¿sí? Porque recuerden que van a tener unas resistencias enormes con un tubito chiquitito. Si van a ventilar con bolsa mascarilla o con ventilador mecánico, va a requerir que las presiones de la vía aérea suban, va a requerir que sea, si yo voy a ventilar por presión, seguramente tengo que utilizar una presión alta. Si voy a utilizar por volumen, cuidado con la alarma porque me va a estar abriendo la válvula exhalatoria si yo preveo que va a tener presiones pico alta. Entonces, mucho cuidado porque el tubo es angosto. Anestesiólogos, todos los anestesiólogos dicen que deben estar preparados para esto. Igual el intensivista debe estar entrenado en hacer una crico, ¿sí? Y tengo que no solamente aprender, sino que estar repitiendo la técnica, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los pacientes que pueden ser difícil además la crico? Porque tampoco se ha regalado facilito. Puede haber pacientes con crico difícil, pacientes que tengan cirugía previa, pacientes que tengan masas cervicales, pacientes que la dificultad de acceso, por ejemplo, tienen un cuello muy voluminoso, pacientes que tengan radiación en el cuello, pacientes que tengan trauma cervical, puede ser difícil. Aquí está un C de crico, no sé si alguien lo habrá visto, conocido, aquí está la foto al menos. Fíjense, esta cánula es delgadita, pero tiene la curvatura que nos va a ayudar a entrar, ¿sí? Tienen guías. Entonces hago la disección, corto, tengo una guía para poder pasar en este. Aquí viene un set completo con bisturí, como habitualmente es en Norteamérica. Aquí, ¿no es cierto? Ya palpé, ya me dirigí, paso la cánula y finalmente le ventilo. Entonces, hemos hablado de muchísimos acrónimos y de pronto se nos hicimos un montón de cosas en la cabeza, pero acá el Critical Care nos resume y dice, evalúe un paciente con dificultades para intubación. Si tiene un MACOCHA menos de 3, 2 operadores, si es posible laringoscopía con un laringoscopio de metal, ¿sí? Si necesita un máximo, un estilete maleable, ¿ok? Y el paciente, utilizar secuencia de intubación rápida, entonces el médico escoge laringoscopía directa, lo intubo, no pasó nada. Si tengo disponible y quiero, utilizo video laringo, ¿sí? Si es que no tiene secreciones, directamente con la videolaringo lo intubo. Si es que tiene secreciones, lo intubo y lo puedo intubar directamente. Y si es que no, tengo mucha secreción y el video se me llena de secreciones o de sangre, no puedo ver el video, la cámara se me oscurece, se me tapa, entonces paso a una laringoscopia directa con visión directa con laringoscopio de metal. Pero si no puedo, se me hace difícil, utilizo nuevamente, trato de utilizar un estilete, si no me voy a video, si no hago intubación laringea a través de una máscara supraglótica, ¿sí? Utilizo fibro y me voy directamente con fibrobroncoscopía hasta adentro, ¿sí? Y si no, me voy a la vía de rescate quirúrgica. Entonces, más o menos una recopilación de todo lo que vimos anteriormente. Ajuste. Haga valoraciones adicionales siempre. Ajuste la resucitación, qué dosis de medicación voy a utilizar, ser siempre flexible acerca de qué medicación puedo usar, lo que tenga disponible. Siempre atención a los signos vitales, por eso si hay una persona que donde vimos prepararse, está una persona que está atenta al monitor y a las drogas, ¿sí? Mucho cuidado, si nosotros no vemos, si estamos utilizando capnografía, no vemos la curva de la capnografía adecuada, el paciente no está intubado. Ausencia de los movimientos del tórax, el paciente si no mueve el tórax no está intubado, fíjese si no está moviendo el abdomen. Si las presiones en la vía aérea están incrementando, cuidado, puede ser que estés ventilando el estómago y no los pulmones. Si el volumen tidal es pequeño, es bajo, podría ser que el paciente no esté adecuadamente intubado. Si está intubado supuestamente y no pasa la succión, cuidado, el paciente de pronto no está intubado.
si hay una pérdida de volumen tidal, si hay una fuga, hay que revisar nuevamente todo el proceso. Si el paciente está hablando, el paciente ya no está intubado, o al menos el VAC está desinflado. Si yo escucho roncar o escucho hablar al paciente, quiere decir que esas cuerdas vocales están libres. Entonces, o el VAC está desinflado, o el VAC está sobre la glotis, o el paciente ya está extubado. Entonces, mucho cuidado con esto. Si mi balón, tengo que estar muy atento a que el VAC de mi tubo endotraqueal esté a la presión adecuada, que habitualmente son 25 centímetros de agua. Y regularmente tengo que estar fijándome que esté hinchado a esa presión. Por eso los fisioterapeutas tienen su medidor que van cada cierto número de horas midiendo que esté en la presión adecuada. Mucho cuidado con que yo le dejé a 22 centímetros en la comisura y de pronto lo encuentro en 20 o lo encuentro en 26. Mucho cuidado de estar chequeando también eso, sobre todo en pacientes pronados ahora. Yo le dejo en 22, el otro que le prona encuentro hasta la empuñadura del tubo y el paciente está ventilando solo un pulmón, está selectivo. Cuidado con eso. Y si es que hay enfisema. ¿Sí? Mucho cuidado. Y especialmente cuando se hacen traqueotomías, si hay enfisema, cuidado, ese paciente está con neumotórax, el paciente puede hacer neumotórax de tensión y se muere. Entonces, mucho cuidado con el enfisema después de una cirugía. Muchísimo cuidado después de la laringos o de la traqueotomía, perdón, o la cricotomía. Revisar, siempre revisar después de un procedimiento, en la lista de chequeo si tienen esa unidad, revisar todos los pasos y hacer una retroalimentación con todo el equipo y agradecer a su equipo. Siempre agradezcan a su equipo después de un procedimiento. No se queden callados. Agradezcan y si después tienen que llamar personalmente la atención a alguien, sepárenla y llamen la atención. Bien, ¿sabes qué? Aquí fallaste, para la próxima mejor tienes que hacer esto así, asado y cocinado. ¿Ok? Escúchenle y corríjanle. Entonces aquí hay algunos, otro tipo de algoritmos. Este es un algoritmo francés para mejorar práctica, que es básicamente lo que revisamos. Y fíjense que todos repiten que si tiene menos de 35, primero mejora la presión. ¿Ok? Y al salir, ¿cierto? Nosotros tenemos que terminar el procedimiento. Si se va a quedar en la UCI, se queda, si que vas a transferirle, una vez que esté asegurada la vía aérea, lo puedo transferir y hablar con la familia. ¿Sí? Antes de hacer la intubación y después, ¿saben? Tiene mucho miedo la gente intubarse y peor en este tiempo. Entonces, una vez que la intubo, yo hablo con la familia. Digo, la intubación fue exitosa, estamos planeando que pase tanto tiempo intubado en ventilación mecánica. Este es nuestro plan. ¿Puede variar nuestro plan según la evolución del enfermo? Claro que sí, pero este va a ser nuestro plan. Entonces, ya estoy pensando en cuándo le voy a extubar. Ojalá se pueda. Pues no, ¿saben qué? Va a pasar 3 días o 5 días pronado, va a estar de ley intubado, se va relajado. Entonces, no esperen antes de 3 días que tengamos alguna noticia acerca de la intubación. Pues déjalo ahí descansar. Yo ya tengo mi plan en la cabeza y tengo que saberlo verbalizar y expresar no solamente el equipo, sino también a su familia. ¿Ok? Hasta ahí la clase de hoy. Bastante larga y no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de todo lo que hemos revisado. ¿No? ¿Siguen conmigo? Sí, sí, aquí estamos, doctor. O sea, más que todo un comentario, porque en verdad es el tiempo para la secuencia de intubación rápida. Obviamente el tiempo es el exacto, ¿no? El que se está establecido, pero o sea, hay muchas cosas que hacer y se nos ha pasado en alto. Entonces esta charla para mí ha sido muy buena porque me ha orientado cosas que a veces se nos pasan por alto más que todo. Esa es la idea, que nosotros empecemos a no aprender por la práctica solamente, o sea, como decimos, aprendemos de oído, como cuando el guitarrista aprende sin leer partituras, aprende a hacer las cosas porque tiene la habilidad y no porque tiene claras cosas en su cabeza. Entonces, la idea es crear esquemas mentales, tener en nuestra cabeza el algoritmo. Pues voy a utilizar secuencia de intubación rápida, voy a utilizar secuencia de intubación prolongada o retardada, y cómo voy a prepararme para la dificultad, cuál es mi plan A, cuál es mi plan B, cuál es mi plan C, cómo voy a organizar mi equipo de guardia para intubación. Todo eso tiene que estar claro en ustedes. Entonces van subiendo en el ERE
y van tomando otra postura. Entonces ya no van a ser el primer intubador, van a ser el segundo, van a ser el líder, o van a ser el que resuelva la complicación. Entonces, para todo eso tienen que tener un orden en su cabeza. Entonces, si tienen algún momento, revisen nuevamente la charla, revisen los artículos. Es muy importante que uno esté siempre refrescando. Después ya lo hace automático, ¿no? Ya ve el paciente y dice, difícil de ventilar o difícil de intubar. Entonces, muchísimo cuidado con aquello. ¿Ok? ¿Hay alguien más con algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Si no es así, pues nos vemos la próxima. De hecho, no se olviden de poner la asistencia, ¿ok? Está subido en el chat el link. Gracias.